En este vídeo vamos a empezar en la unidad de integrales múltiples. En primer lugar vamos a hablar de integrales dobles y en este vídeo en particular vamos a conocer el concepto de integral doble, determinadas definiciones que hay que conocer y veremos cómo se hacen las integrales dobles sobre rectángulos. En primer lugar, digamos, ¿qué es una integral doble? Pues para ello primero tenemos que definir una serie de conceptos. En primer lugar, ¿qué es un rectángulo bidimensional? Pues un rectángulo bidimensional es el producto cartesiano de dos intervalos de números reales, es decir, el intervalo doble AB por CD. Es el conjunto de los números reales del plano, de tal forma que A es menor o igual que X menor o igual que B por este intervalo y C menor que Y menor que D por este otro intervalo. Visto de forma gráfica, pues digamos que si estos son los ejes de coordenadas, imaginémonos que aquí está el punto A, que aquí está el punto B, que se mide en la X, aquí está C y aquí está D. Entonces, si nosotros tiramos líneas paralelas a los ejes por esos puntos, ¿veis? Al trazar las líneas, pues lo que me va a aparecer es un rectángulo. Entonces digamos que el recinto en el que yo tengo que calcular, en el que yo voy a tener que trabajar y calcular las áreas o volúmenes, va a ser aquí. ¿De acuerdo? ¿Veis? Este recinto que se forma es un rectángulo, tiene forma de rectángulo. Y es por lo cual se le llama rectángulo bidimensional, porque es un rectángulo en dos dimensiones. Entonces, ¿qué va a ser el área del rectángulo? Pues el área del rectángulo es B menos A por D menos C. ¿Esto de dónde narices sale? Pues fijaos, es muy sencillo. Desde aquí hasta aquí mide B unidades. Desde aquí hasta aquí mide A unidades. Por tanto, este trozo será restar el trozo grande menos el trozo pequeño, es decir, B menos A. Por tanto, este lado del rectángulo valdrá B menos A. Y para el otro, pues fijaos, de aquí a aquí mide D unidades. De aquí a aquí mide C unidades. ¿Cuánto mide este trocito? Pues la resta de esas unidades. Es decir, será D menos C. Y creo que todos sabemos cómo se calcula el área de un rectángulo, ¿verdad? De ahí es de donde sale esa definición. Vamos a ver qué es lo que queremos hacer. Pues lo que queremos hacer es calcular, digamos, volúmenes o áreas en su defecto. Si os dais cuenta, pues aquí en el dibujo tengo una función, que sería esta, que tiene su curvita, y debajo tengo un rectángulo bidimensional. Entonces, digamos que lo que pretendemos hacer es calcular el volumen que se encierra entre ese rectángulo y la función, que sería pues un trozo así, pues con la parte de arriba un poquito, digamos, curvada. Si os dais cuenta aquí aparecen rectángulos, ¿vale? Estos rectángulos pues se parecen mucho a las sumas inferiores y sumas superiores que se utilizaban en el cálculo de áreas en una variable. Entonces, lo que vamos a definir es la integral doble, pues como el volumen que encierran el rectángulo este que os he dicho y la propia función. Sería, digamos, el volumen que encierra la figura que aparece ahí. Y la denotamos ese volumen, perdón, con esta expresión. Esto se lee integral doble en el recinto Y, o sea, en el rectángulo, de la función f de xy diferencial de x diferencial de y. Y esto denota el volumen que se encierra con la función. Pues vamos a decir que la función f es integrable si existe y es finita la integral doble. Aquí faltaría un 2, R2, ¿vale? Ahí. Si esta integral existe, pues diremos que la función es integrable. Bien. ¿Qué ocurre con las funciones integrables? Pues pasa más o menos lo mismo que pasaba en una variable. Si yo tengo dos funciones que son integrables, aquí debería poner R2, pues resulta que la función f más g es integrable. Es decir, la integral de la suma de dos funciones es la suma de las dos integrales. Por tanto, ¿qué significa? Que cuando yo haga una integral doble, puedo separar en dos integrales si hay un sumando de por medio. Y puedo hacer la integral de la primera más la integral de la segunda. Porque si las dos son integrables, se van a poder calcular las dos áreas y va a ser la suma de las dos áreas. La función alfa por f es integrable. Es decir, si yo una función la multiplico por una constante,
puedo seguir haciendo el volumen. ¿Qué va a ocurrir? Pues igual que pasaba en las integrales, las constantes podían salir fuera. Pues aquí, como veis, la constante puede salir fuera. Es decir, la integral doble de alfa por f de x es alfa por la integral doble de f de x. Y tercero, si el recinto I donde estoy integrando se puede descomponer como dos subconjuntos que sean disjuntos, esto quiere decir que no tienen puntos en común, pues imaginaos este rectángulo, yo lo parto así. Entonces, este sería el J y este sería el K. No tienen nada en común, ¿de acuerdo? Salvo como mucho una línea. Pero si recordáis, la integral sobre una línea siempre es cero, no hay área, ni hay volumen ahí, ¿vale? Entonces, pues digamos que si yo lo puedo descomponer en dos conjuntos que sean disjuntos, pues la integral sobre I pues va a ser la integral sobre J más la integral sobre K. Es lo que hacíamos, la integral entre I y B es igual a la integral entre I y C más la integral entre C y B, cuando hacíamos en una variable, ¿vale? Y uniéndolo todo, pues tenemos que, en general lo que se cumple es que para una combinación lineal de dos funciones, pues lo que puedo hacer es separar la suma y sacar las constantes, es decir, alfa por la integral de f más beta por la integral de g. Bien. Algo muy importante que nos va a permitir calcular áreas en el caso de tener que utilizar integrales para calcular áreas de recintos que sean curvos o formas raras, pues fijaos, en este caso vamos a definir una cosa que se llama función característica. ¿Qué es la función característica? Pues la función característica en el plano va a ser, esta función, este símbolo se llama chi sub i, ¿vale? Porque está delimitada el recinto i, de R2 en R, pues viene dada por chi sub i de xi vale 1 si xi pertenecen al intervalo y 0 si no pertenecen al intervalo. ¿Esto qué me va a denotar? Pues me va a denotar que si yo tengo en el plano y tengo la función, dentro de este intervalo aquí va a haber función a altura 1 y en el resto no va a haber nada. Por tanto, si yo quiero calcular el volumen, pues sería, el volumen, si recordáis, es área de la base por la altura. Entonces, al hacer el área de la base por 1, lo que tengo es el área de la base. Es una forma de engañar para poder obtener las áreas, que es lo que decimos aquí. El área del intervalo ABC se define como área de I, que es la integral en el recinto I de la función característica. Es decir, tengo que integrar la función 1 dentro del recinto. No tengo que preocuparme por que valga 0 fuera, porque no voy a tener duda. Como voy a hacer la integral en I, yo aquí pongo un 1. Automáticamente, al poner aquí un I, yo sé que estoy integrando en el recinto I, es decir, donde la función vale 1. Por eso va a salir aquí un 1, cuando yo cambie esto por el recinto. Aquí en la demostración aparece lo que os he dicho. El volumen, si es un paralelepípedo, será área de la base, que el área del rectángulo sería S, por la altura. Esto, a multiplicar por 1, me queda este valor. Es decir, voy a tener un volumen, porque es un volumen, pero el valor del volumen, el valor numérico del volumen, va a ser el área del recinto sobre el que yo quiero calcular el área. Entonces, aquí también tenemos otra cosa que se llama valor promedio. ¿Cuál va a ser el valor promedio? Pues el valor promedio de una función integrable es, digamos que 1 partido por el área de I por la integral de f de xi diferencial de x diferencial de I. Es como hacer la media de un conjunto de números. Lo que hago es, al volumen que encierra, dividirlo por el área del recinto en el que he hecho la integral. Y me sale el volumen medio por unidad. ¿De acuerdo? Finalmente, pues podemos decir que la función f de AB por CD en R, ¿vale? Es integrable en el conjunto I si para cada xi pertenecientes al recinto AB, la función f sub x de CD dada por f sub x de I igual a f de xi es integrable. Es decir, yo fijo un valor de la x y la función que me sale en función de la y es integrable. Acordaos lo que hacíamos antes cuando, digamos, dábamos un valor a una de las variables y la otra la dejábamos libre, aparecía una función de una única variable. Pues si esa función es integrable, pues va a ser integrable. Y lo mismo para la otra variable, es decir, si yo fijo los valores de x, los valores de y, que serán las f sub i, pues digamos que me tiene que pasar algo por el estilo, es decir, tiene que ser la función integrable. Integral iterada. Empezamos con cosas ya importantes. Bien, ¿qué es la integral iterada? Pues fijaos, cuando yo quiero calcular esto, la integral en y de f de xi diferencial de x diferencial de y, aquí tengo dos derivadas respecto de x respecto de y. ¿Cómo tengo que integrar eso? ¿Cómo tengo que calcular ese área? ¿Cómo tengo que calcular esa integral, a fin de cuentas? Pues
hay un concepto que se llama función iterada, que significa primero integro respecto a una variable y luego integro respecto de la otra. Pues en ese sentido, pues tenemos, en virtud de lo que hemos definido antes de estas funciones, pues si f sub x es integrable, definimos g de x como la integral entre c y d de f sub x de y diferencial de y. Y si g es integrable, pues puedo definir al revés. Integrar al revés, y lo que puedo hacer es calcular las dos integrales iteradas. Es decir, la primera sería la integral entre a y b de la integral entre c y d de f de x diferencial de y, diferencial de x, es decir, primero integro respecto de y como si la x fuera constante y luego con lo que me sale, pues integro respecto de x y obtendré un valor. Análogamente, la otra integral iterada la puedo hacer la integral entre a y b de f de x y diferencial de x y luego lo que me da integrarlo respecto de y con sus respectivos límites de integración, obviamente. Vamos a hacer un ejemplo de calcular integrales iteradas. En el recinto 0,1 por 0,2, definida la función por f de x igual a x cuadrado por y. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular las dos integrales iteradas y si os dais cuenta, aquí sería la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y 2, entre 0 y 1 y entre 0 y 2, de f de x cuadrado y, diferencial de y porque estos dos límites son de la y, y diferencial de x porque estos límites son de la x. Entonces, integro esto respecto de y, será x cuadrado por y cuadrado partido por 2, lo evalúo entre 0 y 2 como una integral normal, la sustitución en 0 va a hacer 0, por eso nos aparece aquí como restando, y sustituyendo la x por 2, pues me queda 2x cuadrado. Ahora, esto es una función que solo depende de x porque la y ya he integrado y he sustituido su variable por sus extremos. Entonces, esto lo integro respecto de x y me resulta que la integral iterada me proporciona un valor de 2/3. Si la hago al contrario, primero integro respecto de x y luego integro respecto de y, pues al integrar esto respecto de x será x al cubo por y partido por 3. Lo tenemos aquí, evalúo entre 0 y 1, la sustitución en 0 vuelve a dar 0, la sustitución en 1 pues da y partido por 3, como veis aquí, vuelvo a integrar, esto me da y cuadrado partido por 6, evalúo entre 0 y 2 y me da 4/6 que se simplifica a 2/3. Como veis, las dos integrales iteradas dan el mismo valor. ¿Esto va a ser siempre así? Pues sí, va a ser siempre así, en virtud a el teorema de Fubini, que es el siguiente. Teorema de Fubini. Si tengo una función de R2 en R, integrable, muy importante que sea integrable, y tal que para todo x perteneciente a B, las funciones f sub x y f es integrable, entonces la integral entre y b de x, f sub x de y diferencial de y es integrable. Y se verifica que la integral doble se puede calcular como la integral iterada. Aquí pone primero de y y luego de x, pero nada dice que no se puede hacer al revés, que es lo que se os dice aquí en la observación, ¿vale? Es decir, puedo integrar primero de una variable y luego de otra. Y en base al teorema de Fubini es al que nos vamos a basar para calcular pues, el resto de todos los ejercicios y el resto de integrales que nos vayan apareciendo. Vamos a hacer un par de ejemplos. En primer lugar, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a calcular digamos que la integral de esta función, el área que encierra esta función, o volumen, mejor dicho, en el intervalo 0,1 por 0,1. Esto va a ser, digamos, la integral doble en A de diferencial de x, diferencial de y, partido por la raíz de x más y, no hace falta el paréntesis. Esto va a ser, pues, vamos a separar primero integro de x y luego integro de y, por ejemplo. Será la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y 1, de 1 partido por raíz de x más y, diferencial de x y diferencial de y. Entonces, para integrar esto, si no nos lo sabemos, lo podemos poner como en forma potencial. De hecho, vamos a hacerlo para que resulte más sencillo y más comprensible. Será la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y 1, y esto será x más y elevado a menos 1 medio, diferencial de x y diferencial de y. Integramos, me queda la integral entre 0 y 1, aquí va a aparecer entre corchetes 0, 1 y aquí el diferencial de y. Y esto al integrarlo, pues es elevar a 1 más y partir por el nuevo exponente. Entonces esto me va a quedar
x más y elevado a 1/2 y partido de 1/2. Vamos multiplicado por 2. Sustituimos y lo que me queda es la integral entre 0 y 1 de... Abro mi corchete y hago las dos evaluaciones. Esto va, no hace falta paréntesis, denominado, esto será 2, voy a simplificarlo para que quede más claro, ¿vale? Y así, entre 0 y 1, diferencial de y. Y ahora sustituyo. Esto será la integral entre 0 y 1, abro mi corchete y sustituyo por 1. Si sustituyo por 1, esto me va a quedar 2 por la raíz de 1 más y. Menos, sustituyo por 0, 2 por la raíz de y. Y esto lo tengo que integrar respecto de y. Bien, ahora, si quiero puedo sacar el 2 fuera, si no, no es necesario. Entonces esto será, digamos que la integral entre 0 y 1, voy a sacar el 2, y esto va a ser 1 más y elevado a 1/2 menos y elevado a 1/2, diferencial de y. Y ahora, digamos que lo que tenemos que hacer es integrar respecto de y, y esto será y más 1 más y, o y más 1, elevado a 3/2 partido de 3/2, menos y elevado a 3/2 partido de 3/2. Esto lo tengo que evaluar entre 0 y 1. Bien, y esto va a ser igual, sustituyendo, pues 2 por, hago la sustitución en 1, si sustituyo en 1, pues me va a quedar 2/3 por la raíz cuadrada de 2 al cubo, ¿vale? Menos esto entre paréntesis, obviamente, menos 2/3 por la raíz de 1, que es 1, menos, aquí abro el paréntesis otra vez, y ahora sustituyo en 0. Si sustituyo en 0 me va a quedar 2/3 por la raíz de 1 al cuadrado, o sea, por 1 que no lo pongo, menos, y sustituyendo por 0 en este caso ahora, pues esto sale 0. Vuelvo a repetir, aquí, si aquí pongo un 0, me va a quedar 1 elevado a 3/2 que es 1, estos son 2/3, que es el que hay aquí, menos 0. Cierro paréntesis, cierro corchete. Esto es 2 por, abro mis corchetes, y lo que me queda es 2/3 por la raíz de 8, menos 2/3 y menos 2/3 otra vez. Esto multiplicando me va a quedar 4 raíz de 8 menos 8 partido por 3. Y ese es el resultado de la integral que estamos calculando. Este es el resultado de la integral que estamos calculando. ¿Vale? Bien, vamos a calcular otro. Bueno, obviamente le tenemos que poner las unidades cúbicas. Vamos a calcular otro ejercicio. Vamos a hacer esta otra. Nos lo traemos aquí arriba y le hacemos otra vez una integral en un recinto rectangular. Bien, pues la integral doble en a de 2 menos y diferencial de x diferencial de y, ¿vale? Va a ser la siguiente. Esto va a ser la integral entre 0 y 3 de la integral entre 0 y 2, 2 menos y diferencial de y diferencial de x. Bien, pues vamos a hacerlo. Esto será la integral entre 0 y 3 de la integral, bueno, ya la hacemos. Esto será 2y menos y cuadrado partido por 2. Lo tengo que evaluar entre 0 y 2, diferencial de x. Si sustituimos, esto es la integral entre 0 y 3, y ahora será 2. Bueno, la sustitución en 0 da 0, obviamente. Será 4 menos 4 partido por 2. Vamos, 4 menos 2, que son 2. No hace falta el paréntesis. Por tanto, esto va a ser 2 diferencial de x. Y esto es 2x, que lo tengo que evaluar entre 0 y 3. Es decir, 6 unidades cúbicas. Y con esto estaría hecho. Vamos a ver ahora el concepto de función separable, porque es algo muy importante y en este caso esta sí que es una función separable. ¿Cuál es el concepto de función separable? Pues lo tenemos aquí delante. Bueno, aquí hay un ejemplo y aquí vamos a ver
la definición de función separable, que es un concepto muy importante que nos va a permitir calcular las integrales de forma más sencilla. Imaginaos una función de R2 en R que se puede separar como producto de una función que depende de x y otra función que depende de y. Pues eso es lo que significa que la función sea separable. Es decir, si yo puedo escribirlo como una función que depende de x por una función que depende de y. En ese caso, pues digamos que como g de x sería constante para la y, pues puede salir fuera como si fuera una constante. Y el diferencial de x, como no hay nada que dependa de x, lo atraviesa todo. ¿Y qué ocurre? Pues que puedo separar como la integral de g de x por un lado y la integral de h de y por otro, con sus respectivos límites de integración. Y con esto pues se nos simplifica mucho la tarea de hacer determinadas integrales. De hecho, en el ejercicio que acabamos de hacer, voy a volverme a él, esto es separable, es decir, la integral doble en a de 2 menos y diferencial de x y diferencial de y, pues si os dais cuenta aquí no hay nada de x. Esto se puede hacer como la integral entre 0 y 3 del diferencial de x por la integral entre 0 y 2 de 2 menos y diferencial de y. Como veis, lo he podido separar en dos integrales por el hecho de que la función es separable, ¿vale? Voy a ponerse aquí ya que f es separable. Podéis calcularlo, veis que esto daría 2 y esto daría 3. 3 por 2, 6. Y con esto pues queda visto cómo se hacen las integrales dobles sobre recintos rectangulares.